Hola, hola, hola a todos. Gracias por hacernos el aguante. Una vez más, estos encuentros que ya son clásicos todos los meses, donde todos los que creen que se puede hacer un poquito mejor, nos juntamos para reflexionar, para debatir sobre distintos temas de calidad y seguridad de los pacientes. Y yo creo que es un tema que nos debíamos, ¿no? Hablar de estas cosas. Después de hablar tanto del sistema y todo, tenemos que abordar este tema de problemas. Todos los que hacemos calidad y seguridad, los que hacen gestión, tenemos que sacar el tema este y ver cómo le buscamos la vuelta, ¿no? Porque vamos a ver que muchísimos profesionales en algún momento de su carrera van a dejar de estar en condiciones de ejercer eh, con seguridad. Y quiero comenzar con una anécdota. Yo en el viaje hacia la ley de seguridad, lo había ahí entre el personaje, entre los presentes a Julio Ravioli, se acordará. Yo tuve la reunión con Gabriela Covelli, la conocí a Gabriela, la mamá de Nicolás, y cuando le explicábamos a la mamá de Nicolás que la mayoría de las cosas eran sistémicas, que el sistema era muy complejo, que generalmente las cosas malas le pasaban a la buena gente, toda la jerga que nosotros solimos repetir, me miró a los ojos y me dijo: decime, Fabián, dame un 1% de médicos, muy focalizado en médicos, ¿eh? Pero lo hago extensivo a todas las profesiones. Decime un 1% de médicos que no deberían estar ejerciendo, ya sea porque tienen algún problema de salud mental, ya sea porque son incompetentes, se focalizaba mucho en eso, ya sea porque tienen un tema de adicción. Y yo le tuve que conceder, digo, un 1% probablemente sí. Bueno, pero el 1%, una matrícula de 180.000 profesionales, son 1.800 personas dando vueltas por ahí con algún tipo de problemas que no pueden ejercer, y me preguntó: ¿y ustedes como comunidad médica, los colegios médicos, qué han hecho al respecto para permitir este tipo de cosas? Y eso un poco da origen a esta charla, la necesidad de hacernos cargo, ¿no? De hacernos cargo. ¿Por qué se reporta poco? Porque si sabemos que estas cosas pasan, a veces nos hacemos los distraídos. Tenemos una agenda muy ambiciosa. Vamos a empezar por una historia que creo que contiene casi todo el problema en esa misma historia, un poquito de taxonomía para saber de qué estamos hablando, no todo es lo mismo. Eh, Reflexionar de por qué el sistema, cuáles son los incentivos que hacen que esto suceda. Hacia la mitad de la charla nos vamos a meter en el eje clínico y básicamente son tres ejes que vamos a tomar: el consumo de sustancias, los problemas de salud mental y la edad y el deterioro cognitivo asociada a esa edad, alguna experiencia argentina, qué pasa en la Argentina y qué podrían hacer sus instituciones ya a nivel gestión desde el lunes para abordar este problema. Un problema que sin duda tiene muchísimos interesados. Ustedes saben que hay 750 inscriptos en este webinar, con lo cual te marca un poco la importancia que se le da a este tema y la avidez que hay para por lo menos empezar el debate. Yo les tengo que reconocer que no les voy a dar una receta. Yo no tengo, probablemente esta charla gatille muchas más preguntas que respuestas, pero las preguntas correctas muchas veces es la forma de empezar a debatir y a poner el tema sobre la mesa. Y vamos a empezar con una historia. Nos vamos a ir a Berlín, en la posguerra. Eh, y se les presento a Ferdinand Sauerbruch, ¿no? Que fue uno de los cirujanos más grandes de su época, según lo vemos en este trabajo de Katlik sobre los cirujanos que envejecen. Eh, Trabajaba en la Charité de Berlín, era un foco de atracción, recibía a estudiantes, a pacientes de todo el continente, desarrolló técnicas que cambiaron la cirugía torácica, su juicio clínico, su técnica depurada, eran excepcionales, una especie de nuestro Enrique Finoquieto, digamos, era alguien sumamente admirado, pero en el año 49, a fines de los años 40, algo empieza a cambiar. Aparecen cambios bruscos de humor, episodios de olvido, empieza a golpear a sus ayudantes con instrumentos durante las operaciones, las cirugías se vuelven cada vez más torpes, lesiona tejidos, desgarra vasos. Un actor famoso en Alemania muere desangrado después de una cirugía de hernia simple. Un joven muere cuando no logra
completar una anastomosis después de una gastrectomía, algo que para él era moco de pavo. Y ahora la pregunta importante no es qué le pasó a Sauerbruch, sino qué hizo su hospital. Porque los administradores tardaron en actuar. Estaban realmente encandilados por la fama internacional de Sauerbruch y por el beneficio económico y el prestigio que significaba tenerlo en su plantilla. Los amigos del cirujano le aconsejaron retirarse, pero fueron continuamente rechazados de plano. Sauerbruch renunció en 1949 no por convicción, sino porque lo amenazaron con un despido público humillante. Siguió operando en su casa con resultados espantosos. Y fíjense, nadie ignoraba lo que estaba pasando. El problema en este caso no fue la falta de información. Y todo lo que vamos a ver en esta hora está contenido en esta historia. El deterioro, el silencio de los colegas, el incentivo económico de la institución, la ausencia total de un mecanismo previsto para intervenir. Lo único que cambió es que hoy sabemos más o menos, o tenemos una idea de por qué pasa. Y nos metemos, como les dije, un poquito en taxonomía, porque antes de meternos en las causas, necesitamos ponernos de acuerdo sobre qué estamos nombrando, porque vemos acá en pantalla conceptos que se confunden todo el tiempo y confundirlos es la causa de buena parte de muchos errores organizacionales. Existen dos tradiciones para nombrar lo mismo, y esto genera algo de confusión. Una es la literatura sajona, ahí vemos el libro de Springer, de Impaired Physician, hablan de Impaired Professional. Es un adjetivo funcional. Impaired es deteriorado, el médico deteriorado, el profesional deteriorado, que lo describe como un estado y no como una causa. Y usa un concepto que se ve muchísimo en la literatura sajona cuando uno investiga este tema, que es el fitness to practice, es decir, la aptitud para el ejercicio, como criterio regulatorio, lo vamos a ver más adelante. El ámbito hispano habla, sobre todo a partir de la guía PAIME, que es el programa de atención integral al médico enfermo de Barcelona, española, que está muy difundido, habla de médico enfermo, que es el nombre de este programa. Está instalado, es reconocible, pero tiene un riesgo que confunde enfermedad con incapacidad. A mí me gusta hacer una síntesis, y yo si tuviera que decir en la Argentina, hablaría de aptitud comprometida. Esta definición conserva el carácter funcional del término inglés y se conecta con el famoso psicofísico, aptitud psicofísica, que es el vocabulario de nuestras juntas médicas. Hay distintas definiciones de lo que es el impaired physician o el médico enfermo, pero generalmente la más aceptada es esta de Baldisseri, que en un artículo de revisión en el 2007, ya lleva más de 20 años, define al impaired physician o a la dificultad para trabajar con esta definición. Es la incapacidad actual o inminente de ejercer conforme a los estándares aceptados. Y acá hay dos palabras que me gustaría remarcar. Una es inminente, es decir, no hace falta que el daño ya haya ocurrido, la aptitud puede estar comprometida aún del primer evento adverso. Y lo segundo es los estándares aceptados. El criterio es el desempeño de esta persona, no el diagnóstico que tiene. No nos preguntamos qué tiene, sino si puede o no continuar ejerciendo. Y hay tres planos que suelen confundirse y que me parece importante distinguir. Una es la aptitud comprometida. Tiene que ver con la afectación funcional de la capacidad de ejercer con seguridad. Esto es un juicio sobre el desempeño. Después tenés lo que denominamos trastorno clínico, que es un diagnóstico clínico con criterios precisos. Esta persona tiene depresión, esta persona tiene esquizofrenia, esta persona, es decir, puede existir aún sin ninguna afectación activa del desempeño. Un colega tratado con depresión y compensado puede estar perfectamente apto para trabajar. Y después, dentro de lo que es el IMPER, ¿no? Está muchas veces la conducta no profesional, que típicamente se mezcla mucho con cuando uno es médico deteriorado, ya empezás a hacerte la idea muchas veces que es un adicto y se utiliza muy frecuentemente con el desvío de fármacos. Y esto es un problema distinto, que a veces
se superpone con los otros dos problemas, porque un mismo profesional puede atravesar los tres problemas, pero las respuestas que exige cada uno de estos problemas son diferentes. Y todo lo que vamos a ver depende de no mezclar estas tres cosas. El General Medical Council del Reino Unido es la autoridad de matrícula y el órgano disciplinario británico de los médicos. Mantiene formalmente dos vías: la vía de la rehabilitación de la salud, de la vía disciplinaria, ¿no? Entonces, claramente, este regulador de la matrícula en el Reino Unido aclara en sus normativas que estar enfermo no es estar inhabilitado. O sea, el council no interviene por el solo hecho de que un médico esté enfermo, aunque la enfermedad sea grave. La aptitud se pone en cuestión cuando hay una condición seria, incluida expresamente la adicción, y además el profesional no sigue el consejo de modificar su práctica. Es decir, tengo que tener dos condiciones: el problema y la falta de modificación de tus conductas o tu reincidencia. Entonces tiene que ser dos cosas para entrar en la vía disciplinaria. Vamos a ver que algún programa en Argentina también lo considera así. Ahora bien, el problema es un poquito más amplio de lo que se parece, porque tenés que ampliarlo, porque si no, cuando uno piensa esto, dice, el tema queda reducido a uso problemático de sustancias, a adicciones, y no son solo sustancias, también trastornos de salud mental, agotamiento profesional, el famoso burnout, deterioro cognitivo, incluido el de la edad, enfermedad física incapacitante, y por supuesto, yo sé que son más los no médicos que los médicos que me escuchan muchas veces. No solamente estamos hablando de médicos, sino que también estamos hablando de farmacéuticos, de odontólogos, de enfermeros, de kinesiólogos. Los cuadros varían entre profesiones, pero los mecanismos institucionales de respuesta deberían ser muy, muy similares. Muchos de ustedes deben conocer a Lucian Leap, uno de los padres fundadores del Movimiento por la Seguridad del Paciente, fallecido el año pasado, hace 2 años, en un artículo de posición en un Annals of Internal Medicine, junto con Fromson, que es un psiquiatra que se dedica al bienestar profesional, hacen este cálculo, que no es un estudio de cohorte, es un estudio de prevalencia de acuerdo a la experiencia, donde ellos estiman que uno de cada 3 profesionales atravesará en su carrera un periodo con la aptitud comprometida. Uno podría acá decir que si vos tenés un hospital de 100 médicos en tu plantel, 1 a 2 por año van a tener algún tipo de problema. Independientemente de que este no es un estudio validado, con cohorte, con doble ciego, lo que fuere, el concepto que te tiene que quedar, y ustedes lo conocen como lo conozco yo, que no es una rareza que en un hospital nosotros sigamos tolerando una persona que sabemos que tiene problemas y que no debe trabajar. Y ahí viene esta pregunta. Vamos a la pregunta que se hacían los administradores de Sauerbruch, ¿no? Si todos sabían, ¿por qué nadie hizo nada? Y sobre todo, ¿por qué sigue pasando lo mismo 75 años después? Y en el 2006, en ese artículo que yo les mencioné de Lippi Fromson, se hicieron exactamente esa pregunta. Y la respuesta fue bastante incómoda. Lo que dijeron fue lo siguiente: el abordaje individual y reactivo está condenado a fallar. Y 20 años después de todo esto, esto sigue siendo el mejor marco disponible. Si lo único que tenemos nosotros es un abordaje reactivo focalizado en el castigo, esto va a estar condenado a fallar. Y creo que la razón es esta, porque cuando uno mira los mecanismos por los cuales se produce esta circunstancia a nivel individual y a nivel institucional, ninguno actúa de mucha mala fe, sino que se potencian incentivos perversos que se potencian unos a otros. Y estos incentivos los vemos acá más o menos en pantalla, ¿no? Vamos a mencionarlos apenas y después nos vamos a meter en los que más nos interesa a los fines de esta charla. De eso no se habla: la conspiración del silencio, la negación, el acceso y la facilidad de desvío de fármacos, el estigma que genera tener un problema de patología mental para pedir ayuda, algunos incentivos perversos institucionales y el incentivo asegurador, lo vamos a ver. O sea, claramente hay mecanismos que potencian y que facilitan
que esto pase. Es decir, no solamente son fallas individuales, sino que son fallas individuales en un sistema, en una condición sistémica que permite que estas cosas, o que incluso incentiva que estas cosas fallen. Y uno de los problemas es que estamos en la costumbre del no somos buchones, pero nosotros, todos los que estamos acá, hemos asumido un compromiso indelegable con la seguridad del paciente, que es nuestro norte. Entonces, el mecanismo de por qué no se reporta a un colega está ampliamente documentado en la literatura, tienen todas las citas ahí. El primero eh, es el temor a una sanción, ¿no? El temor a una sanción es realmente importante, ¿no? Eh, yo tengo miedo que si yo digo esto, este, va a haber una consecuencia para mi amigo, lo van a inhabilitar y esto es un problema, ¿no? Creencia de que otro ya se está ocupando. Bueno, no es mi tema, hay recursos humanos, no es mi tema. Convicción de que esto no va a tener ninguna consecuencia, o sea, yo reporto y nadie hace nada, y por supuesto, vos te metes en un problema, entonces mejor no evitar problemas, miedo a represalias, miedo a que me hagan un careo, tengo que contestar. O sea, el silencio no siempre significa indiferencia, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que donde el sistema solo ofrece inhabilitación y castigo, callar parece una opción por lo menos razonable para la gente que calla. Entonces, ¿qué ocurre del lado del profesional? Hay factores que aumentan el riesgo y que dificultan esto de pedir ayuda. Primero, la negación. Y hay algo que es importante. La negación suele ser un síntoma del trastorno de la enfermedad o del problema que tiene y no una actitud. No es que la persona sea mala persona, sea deshonesta, es que su propia enfermedad incluye no verla. Y esta enfermedad no es solo del colega, del afectado, también los colegas, muchas veces también las familias postergan esta confrontación porque son temas difíciles para hablar. Y un dato clínico que conviene tener siempre en cuenta es que el trabajo es la última esfera de la vida social en deteriorarse. Primero suele romperse la vida familiar, después la social, después la salud física, y cuando los signos se ven en el trabajo, muchas veces el problema ya lleva años. Y desde el lado del profesional también está el acceso, ¿no? Porque la disponibilidad de fármacos en el propio ámbito de trabajo te diferencia de otras profesiones. Tu capacidad de prescripción, un conocimiento farmacológico que aumenta esta ilusión de control, ¿no? Que probablemente será lo que les pasó a los anestesiólogos con el tema del Propofol y las Propofest, sensación de control, de que puedo manejar todo. Y una trazabilidad de stock que muchas veces es más débil de lo que se cree. Entonces, como todo en el mundo de la seguridad, cuando pasan estas cosas, lo que tenemos que tratar de hacer es comprender antes de juzgar. Yo no voy a poder ayudar a esa persona, tampoco voy a poder juzgar si no puedo comprender el problema. Desde el lado de la institución, también hay factores que desincentivan el reporte y desincentivan la acción. Hay realmente incentivos perversos, ¿no? Porque la verdad que es mucho más fácil desvincular en silencio, acá no se, mira, no trabajas más acá, no le digo nada a nadie, lo dejamos acá. Esto es mucho más barato, más fácil que iniciar un proceso con foco en esa persona, buscando su rehabilitación, buscando su inserción. Esto te evita la exposición pública, te evita el conflicto interno. Tenés el tema del profesional que te genera mucho dividendo, es más difícil de confrontar, muchas veces incluso el tema jerárquico, a veces son jefes, ¿no? Después tenés el miedo que puede haber si yo digo que, esto no ocurre por lo menos en Noble, digo, bueno, vos sabés que una adicción, un anestesiólogo, que estaba bajo efectos de droga, la cobertura se va a denegar, ¿no? Entonces, documentar este problema puede hacer que te denieguen cobertura y lo más conveniente es no dejar rastro. Entonces, cuando tenés un sistema que premia el silencio, todos, absolutamente todos, perdemos porque no quedan rastros y no podemos trabajar. Si esto no existe, no tenemos cómo trabajarlo. Entonces llegamos a esto. Se llega al resultado por defecto.
nadie reporta, nadie trata, nadie monitorea. En ausencia de una vía terapéutica protegida, el sistema tiende a esto. Nos metemos en la parte, el eje clínico, y empecemos por la situación más conocida y también muchas veces la peor entendida de todo esto. ¿Cuánto es? Se estima que entre el 10 y el 15% de los profesionales harán un uso problemático de alcohol o drogas en algún momento de su carrera. Y entre el 6 y el 8% presentará un trastorno por uso de sustancias. Acá no hay que sorprenderse mucho. Estas son cifras casi idénticas a las de la población general. O sea, los médicos no consumen más que el resto. Los médicos consumen igual que la población general, pero nos ocupa porque tiene una profesión de riesgo que tiene terceros en el medio, como si fuera un piloto de aerolínea o un conductor de colectivo. Un médico tiene vidas de gente en sus manos. Entonces, esta adicción se traslada rápidamente al paciente, pero no es que los médicos y los profesionales de la salud sean más adictos que la población general. Lo que sí cambia respecto a la población general es el tipo de sustancia, porque en las profesiones de la salud hay mayor uso de fármacos de prescripción, en particular benzodiazepinas, opioides, por la disponibilidad, por la familiaridad, aunque el alcohol sigue siendo el problema más frecuente. ¿Y dónde se concentra? ¿Dónde se concentra? Se concentra básicamente en anestesio. Es decir, los anestesiólogos tienen tres veces el número de este problema con respecto a otras especialidades. Los que tienen más problemas son los emergentólogos, los psiquiatras, la práctica de solitario, pero atenti, porque puede haber una sobrerepresentación en defensa de mis amigos anestesiólogos, porque claro, el desvío de opioides entra mucho más fácil en un circuito de detección y son detectados antes. Entonces, hay que tomar estas cosas con pinzas cuando te dicen que los anestesiólogos tienen muchísimo más riesgo que otros. Pero esto es lo que está publicado, por lo menos, en la literatura. Y donde hay más acceso, claramente hay más problemas, ¿no? Terapia intensiva, guardia, quirófano, etcétera. Un estudio publicado, ahí tienen la cita, en JAMA, ¿no? Sobre más de 40.000 residentes de anestesiología a lo largo de 35 años, encontró que cerca de uno, ahí está mal la diapositiva, no es que ingresa con el problema de sustancias, sino que presenta un trastorno por el uso de sustancias durante su formación. Durante su formación, 1 de cada 100 residentes de anestesia comienza con un consumo problemático de sustancias, lo cual sugiere que muchas veces es un problema temprano en la práctica de los anestesiólogos y tiene una implicancia directa, ¿no? Tenés que empezar a detectar este tema aún en personal de formación, no podés empezar exclusivamente con los médicos de planta. Y claro, el desvío de medicación es un delito que tiene múltiples víctimas, porque si yo me dañara a mí mismo, bueno, es un tema, pero el profesional que se autoadministra o que se droga es apenas una de las víctimas, una víctima importante, pero no es la única. También es una víctima el paciente que no recibe el analgésico prescripto o una dosis menor y que tiene un dolor evitable. Está el que recibe una ampolla adulterada, está el riesgo de infecciones de transmisión hemática. La literatura nombra un caso extremo que está documentado, que es un técnico con problemas de sustancia, que contagió hepatitis C a numerosos pacientes, reutilizando jeringas de un opioide que se autoadministraba. O sea, un solo profesional expuso a muchísimos pacientes. Y este es el momento en el cual el tema deja de ser un problema de recursos humanos y pasa a ser un tema de seguridad del paciente. Pero por supuesto, también puede costarle la vida al profesional. ¿eh? Una víctima que se pierde muchas veces el enfoque punitivo es el propio profesional, porque el trastorno por el uso de sustancias, la falta de una vía terapéutica de contención y rehabilitación,
aumenta la posibilidad de suicidio, ¿no? El desenlace posible de suicidio o la muerte de un colega por sobredosis. O sea, el silencio no lo protege a nadie. El que menos protege es al profesional con este problema. Ahora bien, yo quiero dejar claro qué es un programa de bienestar y de salud del profesional. Un programa de salud del profesional no es un dispositivo de tratamiento. Generalmente no trata, deriva el tratamiento a recursos especializados. Lo que sí es una estructura de gestión. O sea, hay un proceso de monitoreo, supervisión permanente, con un contrato formal de adherir a las pautas de la rehabilitación, con 3 etapas a lo largo de 5 años, con evaluación, intervención, tratamiento. Estos 5 años no son un detalle, son lo que distingue este modelo con una licencia común bajo tratamiento. Y está el concepto de refugio seguro, safe haven o haven, no me acuerdo cómo se pronuncia, ¿no? Sí, la matrícula se conserva mientras se cumple el tratamiento, aunque no trabaje, pero se conserva, no te inhabilitan la matrícula, ¿no? La autoridad de la matrícula en estos lugares, como en Inglaterra, etcétera, se abstiene de sancionar mientras el profesional cumpla con el contrato y presente controles negativos. La vía disciplinaria queda reservada al incumplimiento. Y pensemos un poquito y frenemos un poco en el incentivo que esto genera. Si pedir ayuda significa perder la matrícula, nadie va a pedir ayuda. Si pedir ayuda es la manera de conservarla, la ecuación cambia por completo. Y en este punto yo quiero mencionarles una experiencia argentina, ¿no? Yo tengo una gran relación con la Sociedad Platense de Anestesiología y con Carlos Marchetti, uno de sus grandes líderes, que me hizo conocer ya hace unos años cómo era su programa, ¿no? De anestesiólogos con problemas. Fíjense, la Sociedad Platense de Anestesiología fundó en el 2017 el Departamento de Bienestar Ocupacional, ellos llaman DBO, tienen un canal de compliance, que es absolutamente confidencial, pero no anónimo, que recibe denuncias de este tipo de conductas todos los días por teléfono, por mail. Reitero, es confidencial, pero no es anónimo. Alguien tiene que decir, mire, ve al doctor Víctor con un tema de inconveniente, me parece que deberían intervenir. Ahí se gatilla el programa, y si está Carlos, después en el debate me va a corregir las cosas que diga mal. Eh, eh, También, por supuesto, puede haber autorreferencias, pero son los menos. Y ante la denuncia se activa un proceso. La sociedad platense da inmediatamente la baja de facturación y se lo invita a ingresar en un programa de rehabilitación dentro del Departamento de Bienestar Ocupacional. Todavía no se hace ninguna denuncia a la institución, el médico pide una licencia. Fíjense que tiene previsto este programa una licencia de 3 meses, un programa de rehabilitación de 3 meses, para lo cual la Sociedad Platense de Anestesiología ha contratado, dicho sea de paso, en Noble, una cobertura del lucro cesante para que la persona no pierda ingresos durante los 3 meses que se rehabilita, ¿no? Y después, una vez rehabilitado, regresa a la tarea con observación clínica, tutoría, monitoreo, trazabilidad aleatoria de opioides. No hay nunca un alta, queda siempre bajo observación, con cosas graduales, con actividades diurnas, sin guardias, bueno, toda una situación de control, ¿no? Ahora bien, la vía disciplinaria se reserva para cuando reincide o no cumple. Es como que hay un contrato, ellos llaman consentimiento informado. Esto, el modelo de la sociedad platense, que seguramente si hay debate me va a gustar que Carlos le pregunten a él específicamente, está muy inspirado en el PAIME español, ¿no? El PAIME tiene este programa que lo vamos a ver en un rato. Acá lo vemos, es el de la derecha. Es el de la derecha, ¿no? Fíjense, ellos tienen entre 2008 y 2016 entraron en el programa. Este es un programa que nació en Barcelona, en la Clínica Galatea, pero que después se expandió a todos los colegios médicos, a una gran cantidad de los colegios médicos de España, que es un plan muy similar a este que les acabo de contar. Fíjense, el 72,2%
permanecía, se rehabilitó, volvió a trabajar bajo estas condiciones y se mantuvieron abstinentes durante el periodo registrado. Y en Estados Unidos, un programa similar, con 900 médicos, estos datos no son absolutamente comparables porque los estudios son distintos, pero en Estados Unidos, a la izquierda, sobre 904 médicos de 16 programas estatales, seguidos a 5 años, el 78% no tuvo ningún control toxicológico positivo en todo el periodo y el 72% continuaba ejerciendo el seguimiento sin reincidencias. Si bien no son comparables, lo que nos dicen estas experiencias es que con programas estructurados, con seguimiento prolongado, con apoyo, la recuperación es posible en un porcentaje realmente elevado de casos. Y tengo que ser honesto, esto está muy opinado, subsisten algunas controversias, sobre todo en el retorno de anestesiólogos con dependencia por opioides, porque sabemos que las recaídas son frecuentes, son graves, pero es un tema que lo podemos discutir ahora cuando lo debatamos, que me va a escuchar, ojalá esa gente que esté haciendo programas de este tipo y me cuenten qué es lo que hacen. Ahora, la pregunta que siempre aparece es, ¿y si recae? ¿No? O sea, el modelo de la federación, este es un modelo FSMB, MSH, está mal ahí, el logo es Board de Salud Ocupacional de las distintas federaciones médicas de Estados Unidos, y tiene 3 niveles. El nivel 1 es, hay actitudes que sugieren una recaída inminente. Y acá las guías, en este caso, no especifican una consecuencia regulatoria para este nivel. El nivel 2 es una recaída con consumo, pero fuera del contexto de la práctica médica activa, y ahí entras en una situación donde el reporte a la autoridad de matrícula depende de los requisitos de cada jurisdicción de cada estado. Y el nivel 3 es recaída con consumo en el contexto de la práctica médica activa. Ahí se rompe absolutamente la confidencialidad, corresponde informar a la autoridad de la matrícula, que es un poco lo que me comentaba Carlos Marchesi, que pasa cuando se recae, inmediatamente se informa a la matrícula y se lo inhabilita. Es decir, la vía disciplinaria que va por detrás de la vía de salud, o sea, la respuesta se gradúa según el riesgo que tenga cada paciente. Entonces, en este eje de consumo problemático de sustancias, rehabilitar significa lo que uno quiere que signifique. O sea, la recaída cambia el plan, pero no necesariamente si el paciente adhiere a la recuperación, cumple y se mantiene abstinente con los controles aleatorios, no necesariamente tiene por qué cambiarte la carrera, ¿no? O sea, el profesional recupera lo que tenía, vuelve a ejercer. La mayoría vuelve, vimos que un 30 y pico, no. Pero, insisto, bajo monitoreo prolongado, con un contrato de por medio, en España por lo menos, no es un regreso sin condiciones. Vamos a ver ahora con los otros ejes, el de salud mental y el deterioro cognitivo asociado a la edad, que rehabilitar ahí significa otras cosas. Pasamos al segundo eje. Dejamos el consumo problemático de sustancias, me va a encantar debatir de esto con ustedes, y pasamos a una segunda situación, que es salud mental del profesional, de cualquier profesional, médicos, enfermeros, farmacéuticos. Acá la dificultad no estaría tanto en detectar una conducta de consumo problemático, o sea, sino en el silencio o el estigma asociada a la salud mental que hace que la gente no pida ayuda cuando debería pedirla. Y una aclaración que me parece importante, ¿no? Porque si no todo este bloque, todo este eje, lo vamos a leer mal, ¿no? Una cosa es el burnout. Las últimas estadísticas, recuerdo una publicada en el último Congreso de Cardiología, hablaban de casi un 40% de profesionales con burnout, caracterizado por el agotamiento físico y emocional, la despersonalización, la fatiga de compasión, que es una respuesta al contexto de trabajo. El burnout es un factor de riesgo, pero eso es un problema en sí mismo. Es muy frecuente. Ahora, ¿cómo voy a abordar el burnout?
con rediseño organizacional, con adecuados horarios de descanso, bajando las presiones de producción, con todas las cosas que hemos hablado muchísimas veces. Ahora, no todo burnout tiene una aptitud comprometida. Cuando ese burnout, cuando esa depresión, cuando esa ansiedad, cuando esa patología te afecta el desempeño, empezamos a hablar de aptitud comprometida, donde hay una afectación funcional. Y esto puede requerir un apartamiento temporario y no se aborda con rediseño organizacional, se aborda con una evaluación y tratamiento individualizado a ese profesional. Porque si mezclamos, todo este tema queda como una cuestión de bienestar laboral o bienestar ocupacional, que lo hemos hablado en otras oportunidades, y no de seguridad del paciente. Entonces va a competir, si quisiera, con el presupuesto de recursos humanos en lugar de con el presupuesto de gestión de riesgo de seguridad del paciente. Entonces, lo que hay que entender es cuál es el vínculo de la enfermedad mental con la seguridad del paciente. Y este es el dato que nos tiene que interesar. Un estudio prospectivo sobre residentes encontró que los residentes con diagnóstico de depresión, hecho por un psiquiatra, psicólogo, cometían alrededor de 6 veces más, entre 2 a 6 veces, errores de medicación que los que no estaban cursando una depresión. Y hay un detalle revelador de este mismo estudio. El burnout, el agotamiento profesional, no se asoció con más errores. La depresión, sí. O sea que no estoy hablando acá de cansancio. Estoy hablando de una condición clínica con impacto directo sobre la seguridad del paciente. Y nadie pide ayuda. Muy poca gente pide ayuda. Y este es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Y por qué no pide ayuda? Por todo lo que yo estaba diciendo, por el estigma de la enfermedad mental, porque no hay una vía protegida, porque si yo digo que tengo este problema, por ahí me sacan la matrícula o me dan una licencia y no me dejan. O sea, no hay una vía protegida. Fíjense que solo 1 de cada 5 médicos tienen las citas ahí, buscaría ayuda profesional o incluso ayuda entre colegas si desarrollara algún tipo de enfermedad mental. Ahora comparemos con el otro dato que tenemos a la derecha. Cuando tenemos un sistema de vía protegida, el 83,2% de los médicos se autorreferencian por autoderivación para buscar ayuda. Cuando solamente hay vía disciplinaria, no consulta a nadie, ¿no? Este es un contraste realmente grande, ¿no? O sea, el concepto que se tiene que quedar es que cuando existe una vía protegida, una vía confidencial, la gente va a buscar ayuda. Cuando solo existe la vía disciplinaria, no te va a consultar nadie. Y se han descrito como dato complementario distintos perfiles de problemas de salud mental en mujeres y en hombres. Las mujeres suelen ingresar más jóvenes en estos programas, suelen ser más conscientes, ingresan más por autoderivación, suelen ingresar más por trastornos mentales no adictivos, afectos bipolares, trastornos adaptativos, TOC. En cambio, los varones parecen ingresar un poquito más tarde y no tanto autorreferenciados, sino porque alguien los lleva, y mucho más por trastornos que tienen que ver muchas veces con el alcohol. Lo que quiero decir con esto es que un dispositivo único no sirve para todos, porque las barreras de acceso son distintas a veces para el hombre y para la mujer. Y en este eje, rehabilitar en salud mental es devolver a la persona al trabajo. Lo habitual en este eje, a diferencia de lo que ocurre con las adicciones, que tenés un porcentaje de recaída realmente alto, lo habitual es la restitución completa y en plazos mucho más cortos que en el caso de las sustancias. Acá, como dije, el obstáculo no es la irreversibilidad del cuadro, sino la demora en la consulta. Y por eso todo lo que acabamos de ver importa tanto. Lo que hay que gestionar acá es la recuperación, es el retorno, ¿no? Y ahí lo vemos, la restitución, el retorno seguro. Y tenemos a la derecha el marco jurídico. En la Argentina nosotros tenemos la ley de contrato de trabajo, prevé la enfermedad inculpable y la conservación del puesto, creo que es hasta un año y pico, con esta situación, y la ley 26.657 prohíbe expresamente la discriminación por padecimientos mentales. Entonces acá el objetivo de reinserción no es decidir si vuelve, sino gestionar
cómo y cuándo vuelve esta persona al trabajo. Qué temor, nos metemos en este tema, ¿no? Yo ya he hablado alguna vez cuando hablo con cirujanos, yo ya investigué este tema con cirujanos fundamentalmente, lo revisé de vuelta para este webinar. Bueno, todos envejecemos, ¿no? Y este es un problema que están teniendo muchas instituciones y a mí me han llegado consultas puntuales. Fabián, ¿qué hacemos con esta persona que tiene 80 años, está operando acá y no sé, me han llegado dimes y diretes? Entonces, esta es la situación de las tres, probablemente la más incómoda. Primero porque nos toca a todos. Si tenemos la suerte de llegar, nos toca o nos va a tocar a todos. Y también es lo más incómodo porque en los otros casos la evidencia es muy clara acerca de lo que tenés que hacer y acá la evidencia es un poquito más ambigua, ¿eh? Es más gris, es más, yo estaba buscando algo taxativo, no lo van a encontrar, muchos más grises en esto. Lo concreto es que casi una cuarta parte de los médicos en Estados Unidos, y no creo que acá sea muy distinto, tiene 65 años o más, ¿eh? Cuando hace 10 años la proporción era 16,8, o sea, ha crecido en estos años. La fuerza laboral médica envejece y algunos afirman que más rápido que la población general. Con lo cual, esto es una tendencia que se va a ir agravando con el envejecimiento de la población y los cirujanos y los médicos en general están dentro de él. Ahora, antes de mirar cualquier dato de desempeño, veamos esta lámina, ¿no? Porque el cuadro es mucho más matizado. Uno diría, bueno, se deteriora todo. No, no se deteriora todo. Hay algunas cosas que declinan y otras que se conservan. Claramente declina la atención, la capacidad de procesar, la inteligencia fluida, la memoria episódica, la memoria de corto plazo, la destreza manual, todas esas cosas se van yendo. Pero se conserva, y esto es lo que muchas veces se olvida, las habilidades verbales, la memoria semántica, la inteligencia cristalizada, que es exactamente lo que uno dice sabiduría clínica, el calibre clínico, y el reconocimiento de patrones que tiene la gente. Eso se conserva. Y esto en algunos contextos, sobre todo en el diagnóstico, puede ser una gran ventaja. Lo que quiero decir con esto, que no es un declive general, es mucho más matizado, es un perfil, con pérdidas y con conservaciones. Y te tiro un dato sensorial. Los cirujanos mayores de 55 años requieren luz al 100% para un rendimiento óptimo. A mí me está pasando, tengo 62 años, no opero, pero para leer, cuando tengo poca luz, realmente me cuesta. Entonces, claramente no es lo mismo una persona de 40 años que una persona de 75. La luz es importante y fijemos para un cirujano lo que sí. Ahora bien, estos son datos que te llaman un poco la atención, porque uno diría, más años de práctica se asocian con una mejor adherencia a las clínicas, a las guías, con que trabajás mejor, y todo parece decirte que a más edad, más experiencia, si querés, empezás a no hacer cosas que tenés que hacer. O sea, mayor experiencia, cambiémoslo, pongamos mayor edad, no te garantiza un mayor desempeño, ¿no? Cuando parecería razonable suponer que sí. Una revisión sistemática, vemos ahí 62 evaluaciones que relacionaron los años de práctica o de la edad del médico con el conocimiento y la calidad de atención, ¿no? Observó que en más de la mitad, en el 52%, hubo un desempeño menor a medida que tenías más años, o si querés, más experiencia. Y el dominio que más sufrió fue el del conocimiento. De los 12 estudios que lo midieron, los 12 encontraron una asociación negativa. A más años es como que se te escapan las ideas y tenés menos conexiones neuronales y no alcanzás a tener el conocimiento que deberías tener o que uno presupondría. Pero este hallazgo no es unánime. Quiero darle la distribución completa, la vemos ahí, ¿no? En el 21% de los casos se vio una asociación negativa, en un 21% de los casos no se vio ninguna asociación con la edad, en un 6% se vio una asociación positiva, o sea, mejora, hace un pico, decae. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que todos estos estudios
no son concluyentes, ¿no? Los 18 estudios publicados sobre este tema desde el año 2000, de 18 estudios, eh, o de todos los estudios, solamente 8 no hallaron ninguna asociación. O sea que muchas veces puede ser un efecto de cómo está diseñado el estudio, un efecto de corte y no de edad. Todo nos está guiando hacia la necesidad o no de establecer una edad como retiro obligatorio. Vamos a ver que eso está realmente opinado y discutido. Porque antes de sacar conclusiones, tenemos que entender que la edad no necesariamente está siempre en una manera lineal asociada al desempeño. Y todo parece decirte, más allá de esos estudios que te mostré que no eran concluyentes, que la edad predice bastante poco. En un estudio sobre 461.000 pacientes de Medicare, la edad del cirujano resultó un predictor muy débil de mortalidad operatoria. La diferencia de mortalidad entre los cirujanos no se debía a la edad, sino al volumen de cirugía. Menos volumen, más mortalidad. O sea que el problema real para los cirujanos tendría que ver más con cuánto opera ese cirujano que con cuántos años tiene. Y a la derecha de la diapo lo que vemos es que hay una enorme variabilidad. Hay gente de 70 años que está impecable y hay gente de 70 años que está realmente muy mal. Entonces, la dispersión entre individuos aumenta con la edad. Y esta dispersión que existe, sobre todo a medida que vas creciendo, es el argumento central que habría, en el cual hay bastante consenso, contra cualquier retiro obligatorio. Porque si la variabilidad es grande, la edad es un pésimo indicador estimador de cada caso individual. Bien, acá yo no sé, en Argentina, yo sé que algún hospital, y me fui a propósito para no hablar de Argentina y no meter la pata, pero conozco algunas normas en Argentina, pero me voy con hospitales de Estados Unidos para tener algún ejemplo, algún parámetro para poder comparar. Ahí vemos algunos hospitales, Virginia, Penn, Yale. Ellos a partir de los 70 años hacen a todos los médicos examen físico, visual, neurocognitivo, para renovar lo que ellos llaman privileges, los privilegios. Nosotros no tenemos privilegios, así que el criterio de activación es la edad, solamente la edad, 70 años. No es necesario que haya alguna denuncia, una sospecha, algún indicio de que esa persona no está trabajando. Ahora, hicieron este programa. Hicieron más de 200 evaluaciones a gente de más de 70 años para renovar privilegios y vieron que de 200, solamente 4 alteraron los privilegios. O sea, no hubo un mayor cambio, ¿no? ¿Eh? Veamos qué hace el programa de Catholic, que era el que escribió ese trabajo, ¿se acuerdan de Sauerbruch, en el Hospital Sinaí de Estados Unidos? Ellos, a todos los profesionales, creo que son médicos, pero no sé si a todos, de más de 75 años, hacen una evaluación integral de 2 días, ¿no? Con un objetivo, que es proteger esto lo hacen tercerizado, ¿no? Para proteger al profesional frente a evaluaciones arbitrarias, ¿no? Entonces, son indicadores externos, ¿no? Y lo que se ve es que los resultados no son del todo claros, ¿no? O sea, la discusión no es ya si tenés que evaluar, sino con qué criterios vas a evaluar, porque esto se te puede volver en contra. Y acá les traigo un caso en Estados Unidos que generó bastante revuelo y que te puede demostrar en el lío que te podés meter si vos decidís poner así, taxativamente, acá a los 70 años a todo el mundo lo mando a un psicofísico y un estudio neurocognitivo. Bueno, ustedes saben que la EEOC es la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, ¿no? Esto es una agencia federal de los Estados Unidos, creada por la Ley de Derechos Civiles en 1964, que es la responsable de controlar, de aplicar la ley, aplica leyes contra la discriminación laboral. ¿Qué hace la EEOC? Recibe denuncias de discriminación laboral, investiga, busca conciliar. No es un tribunal,
Cuando no hay un acuerdo, demanda como agencia federal a otro organismo, demanda a quien piensa él como organismo federal que no está, que está violando derechos de civiles, digamos. Y acá clavó una demanda en 2020, este caso está todavía sin resolución, contra el hospital de Yale, que veíamos que hacía evaluaciones a los, a los 70 años, ¿no? Acá el que litiga no es un médico agraviado, es el Estado impugnando una política de ese hospital. Y en la denuncia al hospital, a Yale, invocó dos leyes. La ley ADEA, la ley antidiscriminación del trabajo del 67, y la ley del 90 de ADA, de americanos con discapacidades, ¿no? Que prohíbe exigir exámenes médicos que no estén relacionados con el puesto ni justificados por la necesidad. Y el reproche central de toda esta demanda es que se evaluó a estos médicos únicamente por su edad, sin que hubiera ningún indicio, ninguna sospecha particularizada. Hasta los 69 no se exige nada, y a los 70 se les exige. Entonces pareció arbitrario, ¿no? Vuelvo a insistir, esta es una causa en trámite, no es una sentencia, es una demanda, no un precedente. ¿Y qué nos deja esta enseñanza de este caso? Que me parece interesante comentar con ustedes. ¿Qué le dice? Si demandara la demanda, ¿no? Si prosperara la demanda, ¿qué te dice a vos como gestor de un hospital? Y te dice básicamente tres cosas, ¿no? Primero te habla sobre el rendimiento, ¿no? Porque de 145 profesionales de 70 a 84 años analizados en el 2019, 80 fueron aprobados, 38 con reservas, 14 limítrofe, 1 deficiente y 7 reprobados. ¿Qué es lo que pasa acá? Que varios de los reevaluados estaban bien, renunciaron, porque no se bancaron, o sea, les pareció como una afrenta. Entonces, el efecto más visible de estos programas es, eh, no termina siendo apartar a quienes no están en condiciones, sino empujar salida de gente que todavía puede trabajar. Y entonces, ¿cómo te defenderías? Porque el Hospital Yale no tuvo mucho argumento, o no tiene aparentemente mucho argumento de defensa, porque no puede demostrar que su política de separar o mandar un examen cognitivo o psicomotriz a los 70 aumente la seguridad del paciente. Y eso destruye la justificación, porque la ley contra la discriminación permite exámenes obligatorios si demuestra la necesidad. Ahora, si usted me pide un análisis y yo no correlaciono esto que tiene esta señora con mayor seguridad de manera más objetiva, puede tener un problema. Qué polémico, ¿no? O sea, la verdad, y la lección que vos sacás de acá es que, si bien Argentina es diferente, nuestras leyes son otras, lo traigo a título de conocimiento de que se hace en otro lado, lo que vos te tenés que llevar de acá es que una política muy restrictiva, es decir, que de sacar a todos los médicos arriba de 70 o mandarlos mano pulite a hacer un análisis, etcétera, sin medición de resultados, es bastante difícil de defender. No porque sea mala idea, sino porque cuando alguien te le impugne, vos no vas a tener con qué responder. No tenés ningún indicio, ninguna marca, ninguna denuncia. O sea, la evaluación del impacto de este tipo de cosas tiene que estar prevista del momento que vos le mandás a hacer una persona un psicocognitivo, lo que fuere, o le decís no trabaja más o le revocás privilegios. Y esto tiene efectos paralizantes, ¿no? En el estado de Utah, del 2023, una ley expresamente prohíbe pruebas cognitivas basándose únicamente en la edad. Tiene que ser la edad y algún tipo de objeción, algún tipo de situación que se sume a eso. O sea, y esta objeción pasó a la legislación en los Estados Unidos. Acá, entonces, esta es la distinción que de este eje. El reproche acá no es mandarte a hacerte un psicofísico. El reproche acá no es mandarte a que vean tu capacidad cognitiva psicomotriz. Es hacerlo sin una sospecha particularizada. Es decir, la evaluación disparada por señales concretas de desempeño no tiene ese problema, porque tengo signos y tengo denuncias de gente que me dice que tenés un problema.
Es de hecho lo que vamos a ver, lo que hace probablemente la ley argentina, como vamos a ver en un minuto. Y acá entonces, para terminar este eje, acá no hay rehabilitación. Acá hay tres cosas distintas. En el deterioro cognitivo asociado a la edad, como dije, hay primero remediar lo reversible, ¿no? Que es mucho más de lo que uno cree, porque por ahí uno hace mucho lío, le pusiste los anteojos, ajustaste un poquito la medicación, corregiste la apnea del sueño, le trataste la depresión, suponiste el problema del alcohol, y buena parte de lo que parece deterioro cognitivo es otra cosa y tiene arreglo. Primera cosa. Después vos podés hacer una cosa gradual, restringir, menos casos, menos complejos, actuar como ayudante, no operar solo, pragmático, ¿eh? Y como dice ahí, no punitivo. Y por último, cuando ya no se puede hacer mucho más, retirar acompañando la transición, no empujando esta transición. Pero claro que hay barreras, si no sería mucho más fácil. Restringir acá, con una diapositiva o hablando con ustedes, suena fácil, pero es realmente difícil porque es tremendo, ¿no? Porque alguien me decía a mí una vez, no, Víctor, los cirujanos en Estados Unidos a los 70 años están en Florida jugando al golf. No, no es así. Los que son grandes cirujanos los identifica, es su identidad, es su identidad. O sea, tiene un impacto muy fuerte la degradación entre pares, ¿no? Entonces, limitar la práctica de un colega, que muchas veces es el jefe o ha sido un cirujano brillante, tiene un efecto que excede totalmente lo laboral. Después tenés, claramente, incentivos económicos, pues una persona que todavía sigue atrayendo gente al hospital, que atrae gente que quiera estar en su residencia, lo que fuere. Después tenés la mayor exposición médico-legal, porque la atrofia de no operar o menor exposición a casos complejos puede acelerar justamente lo uno que quería evitar. Y atenti, el punto 4, que sí, es cierto, de acuerdo hay recomendaciones de American College of Cirugía, decirle American College of Surgeons, que dice, bueno, un cirujano que no puede operar más todavía puede hacer un montón de cosas en docencia, hoy hay simulación, pero atenti, que la docencia no es un refugio automático, ¿no? Porque si vos tenés un deterioro cognitivo serio, enseñar también requiere juicio fundado y también requiere que estés actualizado. Mandar así, per se, a alguien a docencia no te va a resolver el problema y a veces te lo puede trasladar, ¿no? Ahora bien, fíjense que está todo escrito. Yo tengo acá algunos trabajos interesantes. Fíjense este de New England, ¿eh? Justicia, fairness, en el programa de screening para la gente que envejece. Lo primero es el compromiso temprano, ¿no? Es decir, si lo vas a hacer, explicar por qué es necesario, ¿eh? Pedir comentarios, hacerlo por consenso sobre el diseño, qué es lo que vas a hacer. Tiene que estar codiseñado con los profesionales, no poder venir con un programa vos y tirarlo así. Que tenga aplicación universal, no solamente para los cirujanos, sino para todos, a partir de una edad que definamos por consenso. ¿Eh? Eh, Test más validados, tener procesos más claros, mejores pruebas, ¿eh? Explicar qué resultado deriva en qué consecuencia, ¿eh? Antes de restringir, ver si vos podés hacer alguna cosa intermedia, ¿no? O sea, cuando vos analizás este trabajo especial de New England, políticas, menos de una cuarta parte describían estándares claros, que es lo que nos pasa en Argentina. Y estamos en un gris y probablemente tengamos que seguir ese gris porque es un tema complicado para estructurarlo de una manera, pero por lo menos tenemos que debatirlo, que es el objetivo un poco de esta hora que estamos pasando. Repasemos qué está haciendo la Argentina un poco en materia de verificación de aptitud, de rehabilitación. Recién comentamos la experiencia de la Sociedad Platense de Anestesia, que es súper interesante. Ahora vamos a nuestra ley madre, ¿no? Que es la ley de ejercicio profesional. Discúlpenme los no médicos, estoy muy sesgado hacia los médicos, que es lo que más conozco,
ustedes sabrán dirigir esta charla a sus especialidades, a sus profesiones, pero la norma madre de los médicos, vigente del 67, es la Ley de Ejercicio de la Medicina, la 17.132, que alguna vez nos dignaremos a rehacer, que en su artículo 8 dice que la autoridad sanitaria inhabilitará a quienes padezcan enfermedades invalidantes mientras duren estas y que la incapacidad la debe determinar una junta médica. Deténganse en estas tres palabras. En el año 1967 ya se hablaba de reversibilidad. Mientras duren estas. El derecho argentino desde hace 60 años ya presupone que la inhabilitación es temporaria y que hay un después. O sea, no necesitaríamos legislar nada muy novedoso para admitir que el profesional puede volver. Y fíjense en la conexión con todo lo que acabamos de ver. El disparador es una condición concreta, no una fecha de nacimiento. Nuestra ley ya hace lo que la EEOC, eso que decimos, le reprochaba a él no haber hecho, que es algo que a vos te diga que esta persona no puede trabajar más allá de la edad. ¿Y qué prevé la ley y qué no prevé? Sí está previsto en la ley, en su artículo 8, la inhabilitación temporaria, como dije recién, mientras dure la enfermedad. Está previsto que esto lo determine una junta médica, que la autoridad, está conformada la autoridad sanitaria, la Facultad de Medicina, un tercero que vos puedas designar. También habla de la rehabilitación del pedido interesado, invocado la desaparición de las causales previo dictamen de una nueva junta. Ahora, no está previsto en nuestra legislación la detección. Por ahí me puede corregir, si está Julio ahí me corregirá. Me da casi vergüenza, Julio, hablar de estas cosas estando vos. Detección. Nadie está obligado a advertir, no hay una vía confidencial para hacerlo. No se habla en nuestra legislación de gradación. Vos estás habilitado o inhabilitado. No hay habilitación con restricciones, como son los programas de rehabilitación. El retorno solo se activa si el propio profesional lo solicita, o sea, y el monitoreo, ¿no? No hay seguimiento, no hay en la nuestra legislación, probablemente por la antigüedad, cómo va a haber el seguimiento de ese profesional que vuelve a trabajar una vez superado este episodio. Pero nuestra ley claramente te habla que el estándar es diagnóstico, no es funcional, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio. La Junta determina incapacidad o capacidad, no aptitud para el ejercicio. ¿Y qué pasa cuando vos cotejás la ley de ejercicio profesional con la ley de salud mental, la actual por lo menos, que te habla de que la capacidad es la norma y todas estas cosas que tiene, habrá que ver si se modifica? Y bueno, porque nuestra ley de salud mental también te juega en contra de ponerte muy rígido, porque nuestra ley de salud mental presume capacidad. El diagnóstico no autoriza en ningún caso a presumir incapacidad. Solo puede deducirse de una evaluación interdisciplinaria por el famoso equipo interdisciplinario en un momento determinado. Y si vos apartás por diagnóstico sin evaluar el desempeño, yo te impugnaría porque no cumplís con la ley de salud mental o lo que fue. Estoy poniéndome un poco abogado del diablo. Después, nuestra ley de salud mental te dice que toda restricción de la capacidad debe especificar qué funciones y actos se limitan y afectar la autonomía personal lo menos posible. Y si vos tenés un esquema binario, habilitado, inhabilitado, no te satisface ese estándar. Y después tenés otras cosas que son supraconstitucionales, como la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que te prohíbe discriminar en el empleo y obliga a ofrecer ajustes razonables. Con lo cual eso te va a obligar sí o sí a explorar alternativas menos gravosas que la inhabilitación. Entonces, este es el mismo reproche que en el caso Yale. Lo que falla acá y acá, allá y acá, es la evaluación individual del desempeño, con un agravante, que del año 2024 la matrícula no vence, ¿no? Entonces, claramente tenés este tema, porque hoy, desde el 2024, con la matrícula digital, única y sin fecha de vencimiento, se eliminó el trámite de renovación y las credenciales ya vencidas quedaron vigentes de manera automática. Y acá está el pivote de toda esta charla.
¿no? Si no hay reválida periódica colegial, el único punto de control real es la institución empleadora. De ahí la importancia de la ley Nicolás, de la verificación obligatoria de la aptitud profesional de manera periódica para tutti il mondo. Entonces acá se te acaba el problema. Todo el mundo, cada 5 años, tiene que hacer la verificación de la aptitud profesional y se acaba el tema del edadismo, del no edadismo, que fue también discutido cuando hacíamos la ley Nicolás, si se tenía que poner el tema de la edad en el tapete. Me acuerdo que hasta las últimas etapas de la discusión, los que estábamos ahí elaborando un poco, hablábamos que a partir de los 75 años hiciera un control. Bueno, esto no quedó en la ley, pero sí quedó la verificación para todo el mundo en un lapso periódico que habrá que definir, parece lógico cada 5 años, este, tenga que pasar por la reválida o la recertificación. Y un poquito con el control de sustancias, que sí tiene un agujero, porque a nivel argentino, bueno, vos tenés cosas que están bajo control y cosas que están menos controladas, si bien ahora se busca el control. Hoy claramente vos tenés un claro control sobre estupefacientes, sobre psicotrópicos, hay recetarios oficializados, están bajo el control del ANMAT, pero hay cosas que empiezan a escaparse, porque por ejemplo el Propofol, que tantos dolores de cabeza dio este año, uso hospitalario exclusivo, no es una sustancia controlada, no tiene un antídoto específico. Bueno, y ahí hay algunas iniciativas para empezar a controlar el tema, ¿no? Hay un proyecto de trámite, tengo entendido, en Cámara de Diputados para hacer esto. El punto es que una respuesta que se limite a controlar sustancia es necesaria, pero es insuficiente. El abordaje tiene que ser multimodal, porque controlar el frasco no te resuelve el problema de la persona. Y acá hay algunos modelos que podemos copiar. Recién hablaba de la Sociedad Platense de Anestesia. En Argentina no los conozco, pero buscando, el distrito 3 de Morón tiene algunos, el distrito 5, hay algunos en Rosario. Pero los uruguayos, si hay uruguayos escuchándome, sé que tengo amigos en Uruguay, tienen un programa que está muy copiado del PAIME, donde claramente el deber está en la ley. O sea, el código de ética, que en Uruguay tiene la profesión, que allá tiene rango de ley, obliga a ejercer en condiciones físicas y psíquicas adecuadas, y negarse a integrarse a un programa de rehabilitación, que lo tienen, es en sí mismo una falta disciplinaria. Hay, como algo parecido a lo que hablábamos con la Sociedad Platense, un acuerdo bilateral. El médico firma su ingreso al programa, se compromete a adherir a las recomendaciones del equipo, y el programa, como pasaba en el programa de Platense, garantiza confidencialidad y solo informa al colegio si hay riesgos para el paciente o para el propio médico. Veíamos acá en Argentina el tema de la reincidencia. Y el programa lo respalda, porque mientras cumpla con todo el contrato de rehabilitación, yo me rehabilito, yo me someto a los controles periódicos, al control antidoping, digamos, se pactan nuevas condiciones y el programa lo respalda de manera permanente. Y este dato nos interpela, porque las condiciones estructurales para tener estos programas que te diferencian claramente la vía salud de la vía disciplinaria, ya están ahí para copiar, para ver, para mejorar y para ver qué es lo que podemos hacer. Por supuesto que todo esto, y lo mío es la responsabilidad profesional, exponen a las instituciones, por supuesto, ¿no? Porque tienen un deber de seguridad de lo que ocurre, y las instituciones responden por el hecho del dependiente, vigilando e ineligiendo, ¿no? O sea, vas a responder por lo que pasó, por quien integra tu plantel, por quien vos dijiste que trabajar ahí, vas a responder por una acreditación poco diligente, porque seleccionaste o retuviste a quien se sabía o debías haberse afectado, y porque no tenés políticas muchas veces, ¿no? Porque no desarrollaste, no hiciste cumplir, no tenés procedimientos de detección o de apartamiento. Me imagino esto eventualmente en un caso legal. Y a esto se suma las cosas nuevas que te puso el nuevo Código Civil y Comercial del 2015, que estableció un montón de cosas, el deber de prevención, el deber de hacer, y todo eso que empieza a jugar en los juicios, ¿no? La institución que conoció o debió conocer el deterioro y no actuó, responde por sí, con independencia de la mala praxis individual. O sea,
No alcanza con que el acto médico haya sido correcto, el hecho de haberlo permitido, vos podés tener un problema. Y por supuesto, bueno, vengo de seguros, siempre está la sombra de que te denieguen cobertura, ¿no? O sea, ante un caso que vos me traigas acá, de que el tipo estaba drogado, bueno, después veremos, ¿eh? Lo hablamos en línea privada, pero la verdad que todas las compañías excluyen actos ejecutados bajo efectos de alcohol, de estupefacientes, y si vos tenías este problema, yo me entero como compañía de seguros que lo tenía y no me lo denunciaste cuando solicitaste la póliza, eso en seguro se llama sepsis, ¿no? Y bueno, y esto es lo que hay que intentar, ¿no? Porque si vos documentás el tema y perdés cobertura, distinto es que me digas, tengo un programa de rehabilitación, apoyame con el tema de núcleo cesante, lo que sea, y ahí podemos ser socios en vez de estar haciendo este tipo de cosas. Ahora bien, vamos a ver la Argentina y otros programas. ¿Dónde está la brecha? ¿Dónde está la brecha? Función por función. Por ejemplo, en Uruguay, en España, el programa PAIME te separan claramente lo que es salud y lo que es disciplina, ¿no? En Argentina solo funciona la vía disciplinaria o la vía penal para resolver esto. En el tema de la función, el tratamiento confidencial con monitoreo, en el programa PAIME español en Uruguay hay un contrato, podría ser un consentimiento informado, funciona como tal, por ejemplo en el SPA, un control toxicológico, un seguimiento a largo plazo. En Argentina hay algunos programas colegiados aislados, pero no hay un monitoreo, un seguimiento, un alcance nacional, una costumbre de hacer esto. En el tema del registro de antecedentes, eh, por supuesto, en el caso ya de llegar a una inhabilitación, que es otra cosa que aborda la ley Nicolás, hay un Banco Nacional con el médico inhabilitado por este problema. En la Argentina seguimos teniendo el problema que un médico inhabilitado en un lugar, si bien está mejorando un poco con el REFEPS y todas estas cosas, aparece con el mismo problema en otra provincia, y estas son cosas que la ley Nicolás busca prevenir. Bueno, este webinar es un poquito más corto que los míos, así que estén contentos porque estamos terminando. Para que haya mucho debate. ¿Qué hacemos mañana? Y quiero separar claramente lo que puede depender de ustedes, de una decisión política que por ahí no está, excede a lo que ustedes pueden hacer. Porque claramente hay distintos niveles de acción. Claramente a nivel macro, meso y micro. A nivel política y regulación, tendríamos que sentarnos a pensar en un dispositivo confidencial con esta lógica de safe haven, de refugio seguro, trazabilidad de fármacos de alto riesgo, registro unificado de sanciones. Y esto depende de decisiones que no las vamos a tomar en este webinar, no depende de nosotros. A nivel gestión institucional, separar explícitamente el manejo de salud del profesional de la vía disciplinaria, bajo el marco siempre de cultura justa, circuitos distintos, responsables distintos, revisar la acreditación de profesionales y a nivel formación, entender que la denuncia, la preocupación, no es ser buchón, sino que es estar pensando en esa persona. Hay gente especializada que lo va a abordar, no es necesario que vos lo abordes, sino, fíjense en el programa de la Sociedad Platense, la denuncia es confidencial, nadie te dice nadie le pregunta quién lo dijo, no, hay una denuncia y se interviene y se hace un proceso, que hay vías accesibles, que vos podés acceder a estos programas y trabajar fuertemente sobre el estigma que genera tener este tipo de problemas. Y estos últimos dos niveles, el nivel institucional, el nivel de formación entre pares, como tantas cosas en seguridad del paciente, no requiere una ley nueva, requiere de la decisión de abordar este tema. Y tres preguntas para contestar esta semana. Anda a tu organización, anda a tu hospital, anda a tu clínica, y hacete estas tres preguntas. Primero, ¿quién detecta? ¿Hay en mi hospital, hay en mi institución una vía de reporte confidencial, protegida, distinta de la denuncia disciplinaria? ¿La gente sabe cuál es esta vía? Segunda pregunta. Si mañana un jefe de servicio detecta un caso o vos detectás un caso, ¿sabés a dónde llamar? Tercera pregunta. ¿Hay algún documento que establezca cómo se evalúa, cómo se monitorea, cómo se reincorpora
Si vos respondés no a las tres, vos no tenés una política. ¿Eh? Y lo único que estás esperando es tener la suerte de que no te toque este problema. Y vas a estar siempre yendo atrás de la pelota. En consecuencia, el hospital, la Charité de Berlín, de nuestro amigo Sauerbruch, no falló por no saber. Falló porque no tenía previsto qué hacer con lo que se sabía. Todos sabían, pero no sabían qué hacer con eso que sabían. Entonces vos tenés, hemos visto tres ejes: sustancias, salud mental y edad. En sustancias se recupera muchas veces con monitoreo prolongado lo mismo que tenía el profesional. En salud mental se recupera mucho más rápido de lo que la gente cree, y en edad muchas veces no se recupera, pero muchas veces se redefine el sol. Pero las tres comparten la misma condición previa. Alguien tiene que decirlo en voz alta, sin que eso equivalga a destruir un prestigio, destruir una, una carrera. Y nuestra misión, todos los que trabajamos en gestión, todos los que trabajamos en calidad, que ponemos en el centro al paciente, tenemos la obligación de cerrar esta brecha entre lo disciplinario y la salud, ¿no? Con la mira en la seguridad del paciente y en el cuidado de quienes cuidan, que era lo que yo quería poner este día sobre la mesa. Bueno, llegamos al final y ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Hoy terminamos un poquito más temprano, los quiero escuchar. Sobre todo si alguno tiene algún programa, que me cuenten, que nos desasnen a todos. Bueno, voy a ver el chat. Yo habilité el chat, no sé si lo tenemos ahí. Pueden escribir por chat. Acá tengo los participantes. Pueden levantar la mano, por supuesto. Voy a abrir acá. Hacemos como siempre, levantan la mano y veo el chat. Eh, a ver, a ver qué tenemos. Eh, bueno, la primera, que tengo muchos comentarios en el chat, un montón, pero vamos a darle prioridad a los que se animan a levantar la mano y a hablar en voz alta, como Hermelinda María Soto 10. Te permito hablar, tenés que activar el micrófono. Hermelinda, activate el micrófono. Hola, hola. Hermelinda, ¿estás ahí? ¿Te activas el micrófono? Sí, sí, ¿Podés? se activó. ¿Cómo estás? Muy bien. Soy ¿Levantaste? estudiante de enfermería, tercer Wow. año de mi carrera. ¿Querías decirnos algo, Melina, o levantaste la mano sin darte cuenta? Eh, sí, sí, no, que está muy bueno lo que nos está explicando y en las tres preguntas, que es muy interesante, que es lo que abarca de saber decirlo a tiempo cuando hay un error, digamos. Eh, Seguro. de no tener el miedo y saber distinguir de lo que está bien de lo que está mal. Me pasó una vez con una compañera, digamos, estábamos estudiando y corrigió un examen y corrigió una nota, le pusieron un 6 y ella puso un 8. Nos llaman a dirección y teníamos que decir la verdad, lo que corresponde. Y nos preguntaron a los que vimos qué nota era. Yo obviamente dije era un 6 y no es traicionar a tu compañero, lo estás ayudando porque el día de mañana te equivocas en una administración de un medicamento, vos sabés que estás haciendo algo mal y tiene una Ujú. consecuencia, digamos. Seguro, Melinda, la transparencia siempre es el mejor negocio y está bueno que siendo estudiante lo sepas desde el inicio y el querer ayudar a la gente, porque a veces se confunde, ¿no? Yo te quiero ayudar y la gente piensa que sos un buchón. Bueno, esas son culturas que hay que cambiar. Gracias por tu comentario, Melinda. Lindísimo que haya estudiantes, ¿eh? No es habitual. Bueno, tengo a mi Sí, amigo, a Jorge Audicio, Jorge, de General Roca, un habitué, diagnóstico por imágenes. Jorge, ¿podés hablar? ¿Estás ahí todavía? Tenés que habilitarte el micrófono. Si no, vayan poniendo los comentarios en chat. Jorge, tengo tu mano levantada, por ahí fue un error. Eh, acá me notaste, me notaste. Te achicaste, Jorge, me lo dejaste en el chat.
El primer paso es jerarquizar al jefe de equipo para ser quien evalúe permanentemente el comportamiento de su equipo. Eh, Cuando un profesional de salud mental atraviesa por algunas situaciones descritas, se genera un estigma. Y es cierto que acá un jefe de servicio que acompañe es importante. Gracias, Jorge. Marcela Ontañón nos dice, muy claro, soy psicóloga de Mar del Plata. Cuando un profesional de salud mental atraviesa por alguna de estas situaciones eh, descritas, se genera un estigma. Me mezclé lo de Jorge con esto, ¿no? Jorge decía lo del primer paso es el jefe de equipo y el estigma. Bueno, hay que luchar contra ese estigma, hay que luchar contra ese estigma. Julio, bueno, un lujo, Julio, que me hayas estado escuchando, uno de los legistas más importantes de la Argentina, cuerpo médico forense, ha intervenido también en el desarrollo de Nicolás. Julio, desaslame, dije muchas No, no, barbaridades. por favor, Fabián, como siempre, excelente tu presentación, muy claro el planteo. Eh, Tenemos que ir en la búsqueda de cómo solucionar este problema, que es un problema serio. Yo creo que lo que vos mencionaste respecto de la ley Nicolás, la necesidad de la recertificación periódica y a partir de los 70, 75, la necesidad de hacer evaluaciones psicofísicas, cognitivas y de habilidades, porque el 1%, o entre el 1 y el 2% de profesionales que pueden tener trastornos severos que ponen en riesgo a la población deben ser verificados, y yo creo que el camino de solución, en ese sentido, la ley resuelve un problema importante. Hay otro tema que me gustaría tratar con vos y con ustedes, que es la ley del ejercicio de la profesión, donde todavía habla de la enfermería, la psicología son actividades de colaboración de esa ley. Es una ley que tiene 60 años y hace 60 años recién empezaron a aparecer las benzodiazepinas, por ejemplo. Entonces, el artículo 8 de la ley, que primero es una ley nacional, no es una ley que haya sido adoptada por todas las provincias, tiene vigencia en la ciudad de Buenos Aires y tiene vigencia en aquellas provincias que fueron estados nacionales antes de convertirse en provincia. El resto de provincias tienen sus leyes del ejercicio profesional particulares y no sé cuántas de esas leyes pueden atender al problema que estamos tratando. Es una ley que necesita una actualización, es una ley de un gobierno de facto, por empezar, que tiene 60 años. Y hay que ver cómo se valoraban las situaciones que ahora estamos planteando hace 60 años atrás. Me parece que es un tema que hay que renovar, porque es insuficiente para evaluar el tema de los problemas de los profesionales, de la salud en general, no solamente de los médicos, y la forma de ejecutarla. Creo que es un tema que hay que modificar. Nos debemos tantas conversaciones, porque la verdad que vos fijate que yo coincido, es una ley de 60 años, totalmente desactualizada, pero vos fíjate, vos has vivido, les cuento, Julio es ex cuerpo médico forense, bueno, es una de las referencias médico legales de Argentina, y hemos vivido lo que costó el consenso de la ley Nicolás con los colegios médicos, o sea, imagínense que, por ejemplo, el tema de la edad no quedó en la ley Nicolás, quedó la certificación periódica cada 5 años para todo el mundo, pero yo creo que tenemos que abrir un debate y realmente empezar, o sea, si los médicos, o sea, no iniciamos en un modelo tan médico hegemónico, y lo amplío a la profesión de la salud, un debate sincero, honesto, para cambiar, nos van a regular de afuera, o sea, es así. Es como vos decís. O sea, si no nosotros autorregulamos, sin haber consenso, te va a venir alguien a regularte, que es lo que pasa habitualmente. Es como vos decís, recordando a Montesquieu. Exacto. Cuando las costumbres se corrompen, hacen falta leyes. Las leyes, Es así. exactamente. Julio, un genio. Gracias. No, por favor. Che, acá tenemos María Olalde, nos dice, soy jefa de piso, licenciada en enfermería, siempre hago tu web. Cada vez son más los problemas que suceden con la salud mental en enfermería. Acá toma el tema enfermería, mirá qué interesante.
Eso de cuidar a quien los cuida es un tema para abordar de manera inminente. Hacen falta, y coincide acá con vos, Julio, más actualizaciones en las leyes, ¿no? En las leyes. Yo quiero destacar que hay cosas que podemos hacer a nivel institucional y a nivel local, con fuertes liderazgos, un poco lo que decía Jorge Audicio recién. Los jefes, los directores tienen que hacer un liderazgo y entender este tipo de cosas. Pero a mí, por ejemplo, el modelo que yo les comenté del programa de la Sociedad Platense de Anestesia es muy, muy bueno, ¿eh? Porque vos podés denunciar, pero te mantiene el anonimato. O sea, vos lo denunciás, soy Fabián Vítolo, pero no le van a decir a la persona, Fabián Vítolo dice que vos te drogás. ¿Se entiende? Entonces esto es importante porque permite abordar un problema, y después se ve si la persona entra voluntariamente a partir de esta cosa al programa. ¿Eh? Tenemos algunas manos levantadas. Miriam Olivi, Jorge Odillo, podés hablar cuando quieras porque estás habilitado. Miriam, podés hablar si querés. Tenés habilitado el micrófono. Hola, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Hola, te hablo desde Comodoro Rivadavia, soy enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, trabajo en el dispositivo de salud mental. En Comodoro Rivadavia, donde yo estoy, es el dispositivo de salud mental de mayor intensidad, digamos, donde están los pacientes más agudos desde la provincia, es el único. Aún así es chiquito, somos pocos los enfermeros, y sin embargo todavía peleamos con esto de la salud mental para todos, inclusive para los enfermeros, ¿no? Porque si bien a nosotros se nos dan los que llamadas por la ley, las vacaciones profilácticas, digamos, aún así tenemos problemas entre compañeros, no solo del servicio, sino de otros servicios del hospital, con distintos tipos de adicciones, desde sustancias, alcohol, y si bien no han llegado con la consecuencia de las adicciones a trabajar, sí van con la famosa resaca, digamos, ¿no? En ambas adicciones. Y mi consulta es esto desde cuidar al que cuida, desde qué punto es desde legal y está permitido y se debería hacer, cosa que creo que se debería hacer, los famosos controles sorpresa, digamos, ¿no? Como los que se hacen en distintas empresas, ¿no? Sé Mira, que, sí, hoy hablaba perdón, con los anestesiólogos, hablaba claramente con Carlos Marchechi, que son los que lideran un poco todo este tema, el tema de control antidoping, ¿no? Así sorpresa, todavía no es costumbre en Argentina, se está pensando, por lo menos en anestesia, pero no es algo que esté generalizado, el control antidopaje, digamos, este, y es un tema para charlar y hay muchísimos temas para... O sea, yo lo que quiero con esto es poner... Yo no soy un experto en esto, o sea, soy un especialista general de seguridad del paciente, pero lo que creo que tiene que estar en la mesa de debate este tema, porque si no siempre lo que hacemos en seguridad del paciente, hablamos de otras cosas y este tema es un tema central de seguridad del paciente, que vos fíjate que te queda fuera de toda la agenda de seguridad y por eso yo lo quise meter acá buscando también un poco la luz. Acá me pregunta Cristian Estrada, ¿qué normativa establece la obligatoriedad de trazabilidad de psicofármacos en las instituciones? Eh, no lo sé, pero claramente hay alguna legislación que sigue algunos psicotrópicos, etcétera. Ahora veíamos que el Propofol tenés que tener algún tipo de seguimiento. No soy especialista, por ahí algún farmacéutico nos ilustra, ¿no? Pero... sí, perdón, y en salud, Ujú, más que nada yo lo veo en enfermería y en medicina, ¿no? Lo que sí se nota, no tanto con esas sustancias, sí con el clonazepam, ujú. eh, por ahí medicación que por ahí no está, no sé si no está tan a la vista o están nombradas otras Sí. medicaciones y no precisamente esas, que son por ahí las más comunes y las más fáciles de conseguir en enfermería y el que está trabajando en salud Lo, mental. lo- lo que pasa es que muchas veces, si vos haces una trazabilidad con ampollas exclusivamente, lo que pasó con el Eh, Propofol es que te devolvían la ampolla, pero se llevaban la jeringa descartable. Entonces, claro, entonces no es tan sencillo hacer esa. Yo te doy la ampolla, pero me llevo una jeringa cargada. Entonces, este es un tema que excede lo que yo te puedo decir acá, pero que, ya te digo, mi único objetivo fue traer esto al mundo de la seguridad del paciente. sí. Siempre hablamos de prevención Y de caída, identificación de pacientes, comunicación efectiva. Bueno, hablemos de estos temas también, porque me parece que estamos mirando por otro lado. Te agradezco mucho. Tengo a, muchísimas gracias. gracias Miriam, María del Valle Nieva. Podés hablar. Tengo el poder de darte la palabra. Tenés que darte el micrófono. Si estás todavía ahí después de 1 hora y media.
¿Estás ahí? ¿Estás ahí? María del Valle. María del Valle 1. María del Valle 2. María del Valle 3. Voy con Irma Mendoza. ¿Podés hablar, Irma? A ver si te pones el micrófono. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Fabián, muy bien, excelente tu disertación. Yo hace tiempo que venía buscando una disertación sobre este tema. Generamos desde la universidad algo con un psicólogo especialista en rehabilitación. Te digo que en algunas empresas privadas de salud se está haciendo al ingreso el control del narcotest. Y en la provincia de Neuquén y Río Negro se estaba trabajando en una ley, pero para hacer controles aleatorios por el aumento del consumo. La verdad que es preocupante este tema, como vos decís, es bastante dificultoso de que se ponga sobre la mesa y se hable o que las personas intervengan, ¿no? Y yo digo, como trato con estudiantes en la facultad y un poco también en la práctica clínica, quise generar un espacio. La verdad que me encantó el abordaje porque vos lo abordaste desde la edad de la salud mental, en temas como el consumo problemático, y la verdad es que es mucho. Me parece que también estamos trabajando sobre algunos protocolos para poder hacer trazabilidad. Es bastante difícil, como vos decís, por el tema del remanente, o sea, la trazabilidad con ampolla de propofol, la verdad es que es bastante complejo por el tema de que no se utiliza todo, que quedan restos, que los restos, o sea, no se puede controlar, ¿no? Es muy difícil. Por eso yo creo que el abordaje es realmente multimodal. Es multimodal, donde tiene que intervenir farmacéuticos, enfermeros. Mirá, yo me llamó la atención los problemas de la enfermería, porque cuando vos lees, realmente médico, 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 y acabamos de tener 2 testimonios de enfermería que te dicen que enfermería es un problema serio. A mí no me parecería mal los controles aleatorios, como un piloto, algo que vengan y te saquen sangre, como no me parecería una aberración contra los derechos humanos, la verdad. No, si es generalizado a todo el mundo, yo estaría a favor de una cosa así. Totalmente, porque Pero estás en las empresas de petróleo, o sea, la es verdad que no, un no, control más. pero siempre seguimos mirando para otro lado. El tema de las adicciones, miramos para otro lado, ¿viste? O sea, muchísimo tiempo. Es tiempo de traer este tema sobre la mesa. Irma, muchas gracias. Muchas No, a vos. gracias. Lo Agradecida tengo por a todo. mi, gracias, lo tengo a mi amigo, a mi admirado, Turco Gustavo Jaluf, director de Calidad y Seguridad, ni más ni menos que de El Cruce, que nos dice: problemas que veo cuando tratamos el tema de consumos problemáticos. Son difíciles de abordar por su complejidad, porque nunca las adicciones vienen solas. Hay ocultamiento por miedo o por no ser estigmatizado, negación, y el abordaje punitivo que predomina. ¿Eh? En cuanto al burnout, soy una víctima. Tuve que dejar la asistencia y nunca, nunca la institución este, pudo o supo qué hacer, como dicen los... gracias por compartir, Turco. Pero, y sí, vos, y más en un hospital como el Cruce, mientras la única vía sea disciplinaria y castigo, la gente va a seguir con este tema, ¿no? Va a seguir con este tema. Bueno, vamos a hacer un último comentario verbal y una última mano que veo levantada ahí, pues la gente cada tanto tiene familia. Solange, Solange, ¿podés hablar? Solange Ro, contame, Hola, ¿cómo estás? muy bien. ¿Usted, doctor? Muy bien. Muchísimas gracias por todo lo conversado, lo compartido. La verdad que siempre es un placer escucharlo y estar del otro lado aprendiendo, ¿verdad? Como bien sabe, mi nombre es Soraya, soy miembro del Departamento de Calidad y Seguridad del Hospital Privado de Córdoba. Mis amigos, Sus mis amigos. amigos. Efectivamente, y bueno, compartirles a ustedes que desde nuestra institución la problemática se ha tomado, se ha levantado el guante. Hemos iniciado con un programa de prevención de desvíos inicialmente para conocer el panorama interno de la institución, en donde sí está integrado por muchísimos equipos
del hospital, incluyendo salud mental, dirección médica, médicos, enfermería, farmacéuticos, calidad, y se han desarrollado tareas, ¿verdad? Cada equipo dentro de sus posibilidades y de sus flujos ha tenido que armar lo que nosotros denominamos los ciclos en cuanto a procesos, ¿verdad? Y dentro de esos ciclos se han identificado dónde existen mayor riesgos. Estos riesgos han sido alertados para poder así también definir en su momento, con la ayuda de salud mental, cuáles serían los pasos a seguir dentro de la vulnerabilidad de estos procesos, ¿verdad? Igual que la directiva de dirección médica con respecto a las consecuencias de los datos que se obtengan. Sabemos que es un camino súper largo el que hemos iniciado, siempre focalizados en la seguridad tanto del paciente como la seguridad de los profesionales, porque para cuidar primero uno tiene que estar bien. Eso el hospital lo entiende y lo está trabajando fuerte. Sí nos gusta participar de todo este tipo de charlas porque nos da herramientas, ¿verdad? Y sobre todo las vivencias de otros equipos nos nutren y podemos sacar buenas ideas. Muchas gracias, Solange. Bueno, el Hospital Privado de Córdoba es uno de los mejores hospitales del país, uno de los pocos hospitales acreditados de Joint Commission. No me extraña que estén trabajando estos temas. Así que, bueno, ojalá podamos tomar ejemplos y nos puedan enseñar a todos un poco de su experiencia. Saludos a mis amigos del comité, los tengo que ir a visitar. Bueno, acá último comentario que tengo acá. Joana Ramírez, muy enriquecedor del tema. Soy enfermera del Dispositivo Internacional de Salud Mental y Adicción del Hospital Regional de Comodoro. Muy visible, vemos igualmente cómo encubren al personal de salud, más cuando se encuentra. Bueno, esto es un tema, el silencio y el encubrimiento, tremendo. Estos temas se deberían abordar, nos dice, bueno, María Susana Jiménez, otra amiga, estoy lleno de amigos acá. Estos temas se deberían, el ICVA, Cardiovascular Buenos Aires, deberían abordar de la etapa de formación de las carreras tradicionales, de la formación de las carreras relacionadas con la medicina, como también de seguridad del paciente. Bueno, muchos amigos, muchos amigos, muchos Ahora amigos. voy. Bueno, son 1000 comentarios, vamos a ir a las 10 de la noche. Yo les agradezco infinitamente. Te digo que hemos sido 230 personas conectadas, hay otras 500 que reciben esta grabación, como la van a recibir ustedes. Así que difúndanla, chárlenlo y ojalá gatille más de una conversación y más de una decisión. Les mando un abrazo muy grande y bueno, empezamos el mes de la seguridad del paciente, ¿eh? Así que el 17 de septiembre quiero verlos todos vestidos de naranja, iluminados de naranja, ¿eh? Para celebrar el 17 de septiembre, que es nuestro día, o por lo menos mi día, que es el de la seguridad del paciente. Saludos a todos. Saludos, ya estamos trabajando.